La ley. ¿Por qué es tan importante en el Evangelio del Señor Jesucristo las leyes? Las leyes acerca de los intereses y los préstamos del tema que estamos dialogando es muy importante ver porque la ley es una norma, es un decreto establecido por una autoridad superior. En este caso nuestra autoridad superior es nuestro Señor Jesucristo, que nos regula a través de la justicia divina, que nos regula en un aspecto íntegro y de bendición, porque la ley es hermosa y es una compilación de decretos que son totalmente hermosos, que son totalmente a la obediencia del Señor Jesucristo para merecer su favor y su bendición, no olvidando que Israel era pueblo de especial estima, de especial tesoro para el Señor Jesucristo. Por ello, más que nosotros, así digamos, no es que ya pasó el tiempo de la ley, no, esta ley sigue en vigencia y esta ley son los mandamientos y estatutos que el Señor Jesucristo nos ha ordenado a que debemos cumplir como seres también de una sociedad y más que ello como hijos del Dios Altísimo llamado Jesucristo. Mis amados hermanos, sigamos adelante en victoria porque esta historia se sigue en bendición, porque si tenemos gran amor en Dios, hacemos las cosas bien y cumplimos las diferentes normativas que el Señor Jesucristo nos ha ordenado a seguir y avanzar. El Señor Jesús los guarde y les bendiga. Ese es el provecho, o mejor digamos, la ganancia o la utilidad que se saca de algo, que se puede sacar de algo. También intereses, también se designa en economía. Hay veces uno en algún negocio dice, ahí yo tengo intereses, ahí tengo una parte, ahí tengo intereses. Pero también, como se decía, que es el provecho o lo que nos da la ganancia de lo que nosotros prestamos o hemos hecho, una ganancia además sobre lo que tenemos. En la Biblia encontramos en Deuteronomio que dice, si a otro israelita le prestaban dinero o comida o bueno, algo otra cosa, dice que no le cobren intereses. Siempre hoy en día o siempre ha existido esa parte sobre esas ganancias de lo que uno presta, que se llama lo que estamos viendo, que son los intereses. Entonces, en ese tiempo, como decía, los israelitas cuando hacían eso con otro israelita, entonces no le cobraban esas ganancias, esos intereses. Es una operación financiera en la que una persona o una entidad le da cierta cantidad de dinero a alguien y esa persona que recibe el dinero o el capital debe dar intereses, o sea, se presta con el fin de que haya una recompensa por el dinero prestado. Capítulo 25, el verso 35, dice así la palabra del Señor: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Qué bueno es mirar cómo Dios le daba órdenes al pueblo de Israel. Vemos que había mucha gente necesitada, había mucha gente que pasaba por grandes necesidades económicamente, como había también otros del pueblo que tenían buenas posesiones. La enseñanza que el Señor nos da aquí en su palabra es como para llevarnos y darnos ejemplo cómo eran los israelitas, la forma en que ellos debían de vivir, cómo debían de portarse entre ellos mismos como hermanos, pueblo escogido por Dios. Entonces vemos que cuando uno de ellos empobrecía,
quedaba prácticamente a la deriva sin nada y acudía a su hermano judío para prestarle o pedirle prestado para cubrir sus necesidades, entonces vemos de que el que le prestaba al necesitado, la orden o la ley que el Señor le daba era que no le fuera a cobrar intereses, no le fuera a cobrar usura, porque Dios los había sacado a ellos de una parte, de un lugar de Egipto, donde ellos eran esclavizados, y el Señor le dio a ellos leyes, ordenanzas, para que temieran al Señor y vivieran en armonía y compartieran de las bendiciones que el Señor les había regalado a ellos, para que todos suplieran sus necesidades. Levíticos 25, el versículo 36 dice: no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Bueno, era una ley para el pueblo de Israel amparar a los pobres y brindarle la ayuda. Si un pobre necesitaba pedir dinero prestado, no se le debía exigir intereses, ni pagar, no se le debía pedir que pagara más de lo que había sacado prestado. Igual en cuanto a los bienes. Si un pobre se endeudaba y a tal punto que se veía en la obligación de darse o venderse como esclavo, debía ser tratado de la misma manera que cualquier otro obrero. Así que era orden de Dios que no se debía cobrar intereses, porque Dios le había sacado de la esclavitud y les había regalado las tierras las cuales ellos habitaban, y era injusto que cobraran usura a sus hermanos. Otro aspecto fundamental en Israel era que también existía un año de remisión. Cada 7 años se celebraba la remisión, donde se saldaba la deuda a los pobres o a los que estuvieran endeudados. Dios les bendiga. Como base texto tenemos allí el libro de Nehemías, el capítulo 5, los versículos 11 al 13, que dicen de la siguiente manera: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mis vestidos y dije: así sacuda Dios de su casa, de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Esta ley se dio en aquel tiempo por una problemática muy grande que detectó el profeta. Resulta que muchos que no tenían de pronto facilidades económicas en aquel tiempo decidieron empeñar sus casas, sus propiedades, y empezaron a cobrarles intereses y cada vez más grandes, algo que se le llamó usura. Y inclusive muchos de ellos tuvieron hasta que dar como siervos a sus hijos, a sus hijas, para poder cumplir con estos pagos. Cuando el profeta notó esto, decidió decir, o pensó, que cómo era posible que se hubieran rescatado los hermanos judíos de otros pueblos y ellos hubieran pagado inclusive hasta tanto por rescatarlos,
y que ahorita se estaba haciendo eso con sus propios hermanos. Por eso se les pidió a aquellas personas que se devolvieran estas propiedades y que no se les cobraran esos intereses de usura tan altos que se estaban poniendo. Antes se les pidió que de esos intereses, de ese dinero que se había pedido con respecto al grano o al vino, a muchas cosas que ellos tenían, les fuera devuelta la centésima parte. Y si no lo hacían de esta forma, iban a tener una consecuencia nefasta delante de Dios, porque ya el profeta se los había especificado. Entonces todos estuvieron de acuerdo y decidieron obedecer el mandato de Dios y del profeta, dando así la devolución de estas propiedades, de estas viviendas, y olvidándose de aquellos intereses. El Señor Jesucristo les bendiga. Dice, se podía tomar de los extranjeros, de lo cual estamos hablando de los intereses, y lo que cita Deuteronomio capítulo 23, versículo 20, dice, del extraño podrás exigir, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Dice el libro de Deuteronomio en la misma versión, en la Reina Valera contemporánea, dice, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra de la que vas a tomar posesión, podrás cobrarle intereses al extraño, pero no a tu hermano. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Vemos que dice, el extranjero tomaba dinero prestado para desarrollar sus negocios. El extranjero es esta persona que no es creyente, es esta persona que es, en algunos casos se cita como incrédulo y en otros casos se cita como el extraño, como dice la Reina Valera contemporánea. No olvidando, del extraño podrás exigir intereses, pero sabemos que los comerciantes vendrán a Israel a generar negocios y a esto se le pueden hacer préstamos, y esos préstamos deben hacerse con un interés adecuado, con un interés que se puede cobrar a ellos, mas no a los propios hermanos israelitas, y podemos llevarlo en una acción de un término legal de nuestros hermanos de la iglesia. Nosotros en algunas veces, si hemos prestado dinero, debemos manejarlo sin intereses y con un estándar muy de confiabilidad también a quién se le presta y a quién no. No olvidando, cuando tú vayas a hacer un negocio debes tener una cuenta específica de que se va a recibir un interés no para lucrarnos o tener ventajas económicas, sino una rentabilidad estable que genere la situación del problema de esa persona a quien le prestaste, porque tú cuando prestas tu dinero estás mitigando quizás una situación que está afectando a un hermano. Por ello, como ejemplo del Señor Jesucristo, y como citaba nuestra hermana en la definición de la definición que daba la hermana Sandra acerca de la parábola de los talentos del Señor Jesucristo, Él sabe que esta persona guardó esos intereses. El Señor Jesucristo sabe que en vez de guardar estos intereses se hubieran generado en una acción de bendición, hubiera sido algo más racional, algo más con una ética bíblica de manera bendecida. No olvidemos, hermanos, si vamos a cobrar intereses, abstengámonos de ciertas acciones que generen de lucrarnos, que generen monetizar. No, somos hijos del Dios viviente y sabemos, hermanos, que esto es aplicarlo de manera bendecida. Nuestra iglesia es una iglesia de bendición, no olvidando especialmente que es legítimo cobrar, pero de una manera bendecida hacia esos otros que no son de nuestra iglesia, sabiendo también que el Señor Jesucristo nos ha enseñado esta naturaleza de la inversión y acerca de cómo se cita aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 20. El Señor Jesús les bendiga. Tema de la prohibición de pesas, de lo que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 13, dice así:
No tendrás en tu bolsa pesa grande y chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Mis amados hermanos, vemos que las pesas es algo muy importante. La prohibición de pesas está en un tópico de un margen de volumen, de un margen de peso. Las pesas se usaban mucho en la parte comercial, en la parte de la economía de esta índole. No olvidando que la Biblia exhorta netamente a los israelitas que se hallen negociaciones mutuas y en términos regulados que se utilicen pesas de manera bendecida, de manera que no haya injusticia y sujetados a lo que Dios ordena en su decreto y en su ley. No olvidando lo que dice Proverbios 11:1 de la versión Reina Valera contemporánea, dice: al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. De lo cual nos dice que el Señor Jesucristo no te agradan las pesas malas, las pesas falsas. ¿Por qué? Porque esto es un balance de decepción, porque se refiere a la deshonestidad. Muchas situaciones hoy en día en la sociedad suceden con esto, porque a veces uno va a pesar 1 kilo de tomate o quizás 1 kilo de cebollas y el peso no es igual al que era antes, lo cual genera una deshonestidad. Mas si tenemos en Dios, quizás algunos hermanos tienen sus negocios, sus supermercados o quizás sus fruver y demás cuestiones, debemos ser conscientes que debemos manejar una honestidad porque somos hijos del Dios viviente y teniendo sobre todo una ética bíblica tan hermosa como esta. La prohibición de medidas falsas, que eso está en Deuteronomio 25:32. Allí dice que Jehová hacía prohibición sobre las medidas falsas. Cuando compraba, la persona que compraba debía hacerlo con una medida exacta. Y cuando esa persona vendía, también igualmente tenía que hacerlo con una medida exacta. Y si esa persona practicaba eso, entonces sería una persona justa y tendría bendición de Dios, eran prolongados sus días sobre la tierra. Hoy en día miramos también que algunas personas o algunos alteran las medidas. Si va a vender, digamos, leche, 1 litro de leche y tienen su medidor, entonces la marca la hacen más abajito. ¿Para que qué? Para que la leche les aumente más. Entonces se están ganando algo sobre más de la medida. Entonces al hacer eso, dice que eso es abominación ante Jehová. Y que eso es una injusticia. Dios los bendiga.